La leyenda de Xu Xiao, princesa agente de la 11ª División, segunda temporada de la novela Princesa Valiente, capítulo 39. En el extremo del puente, Zhuge Yue estaba sentado sobre su caballo, vestido con una túnica. Fang Shu le informó en voz baja: «Maestro, Lady Chu ha llegado». Justo cuando terminaba su oración, un grupo de personas apareció en el horizonte. La cabecilla llevaba una capa blanca y se puso una sonrisa brillante mientras corría hacia Zhuge Yue. «Señora». Mei Xiang estaba originalmente sentada sobre una piedra y al ver a Xu Xiao saltó de felicidad inmediatamente. Xu Xiao llegó rápidamente al primer grupo. Cuando detuvo su caballo, saltó y se encerró en un abrazo con Mei Xiang. Llorando, Mei Xiang dijo: «Señora, pensé que mentía y no vendría». Ying Ying y Ping Gan y los demás corrieron alegremente cuando Xu Xiao les preguntó sobre sus experiencias. Ping Gan incluso elaboró la batalla esa vez con muchos detalles, aparentemente bastante satisfecho con su propia actuación. He Xiao no tenía familia y como resultado no quiso permanecer en el Imperio Tang y siguió a Xu Xiao. Aunque nunca había conocido a Yue Qi antes, ambos habían oído hablar de la reputación del otro y en poco tiempo estaban charlando. La única excepción en esta escena fue Zhuge Yue. Con una cara de acero, miró fríamente a Xu Xiao, que estaba adulando a Mei Xiang, mientras apretaba los dientes hasta que parecían que se romperían. Finalmente, esa mirada asesina interrumpió esta reunión jubilosa. Sonriendo, Xu Xiao se acercó, justo cuando Zhuge Yue se movió. Ella inmediatamente levantó sus brazos y gritó: «Me rindo, esta vez es la última vez, lo prometo». Zhuge Yue quería darle una paliza para asegurarse de que recordaba esta lección, pero después de levantar su mano por un tiempo, no sabía dónde golpearla. Al ver cómo ella simplemente se encogió y esperó a que él la golpeara, se sintió bastante frustrado y gritó: «¿Por qué no intentaste bloquearme?». Xu Xiao abrió los ojos y, haciendo pucheros, se veía bastante lastimosa mientras explicaba: «Realmente estoy tratando de disculparme». «¿Sabías que deberías disculparte?». Zhuge Yue la miró por el rabillo del ojo, ignorando la mirada divertida de los subordinados a su alrededor. Se estiró, pellizcó la cara flaca de Xu Xiao, mientras le preguntaba firmemente: «¿De repente te volviste tan olvidadiza que no respondiste a mis cartas?». «No tuve tiempo». Xu Xiao frunció el ceño mientras trataba de explicar. «¿No tuviste tiempo de responder, pero sí de quemar mi carta?». Xu Xiao continuó tratando de encontrar excusas. «Si no fingiera que estaba tan determinada, Sun Di nunca me hubiera creído. Si él no me creyera, los demás, como el rey de Yingan, confiarían menos en mí». Zhuge Yue la miró fijamente y continuó preguntando: «Entonces, ¿por qué no me informaste antes, lo que me llevó a correr hasta aquí?». Xu Xiao se encogió y cuando parpadeó, parecía que finalmente no tenía más excusas. «Rápido, confiesa». «Simplemente seguí lo que Li Ce quería que hiciera. Si eres tan valiente, puedes buscarlo». Zhuge Yue parecía extremadamente frustrado y finalmente dijo: «Bien, si hay una vez más, iré y me haré cargo de todo el territorio de Li Ce. Para entonces, ni siquiera puede ser consorte». Aún fingiendo, Xu Xiao se rió en voz baja en su mente, pero ella fingió ser obediente y dijo: «Por supuesto, ¿cómo podría? Cumpliré mi promesa. Esta será la última vez». Zhuge Yue, pretenciosamente, negó con la cabeza, como si su ego se hubiera cumplido enormemente. Un fuerte llanto de bebé vino del carruaje que trajo Xu Xiao. Ese sonido sorprendió a todos. Xu Xiao levantó rápidamente el velo del carruaje, solo para ver que dos niñeras llevaban a un bebé que parecía tener entre 4 y 5 meses. El bebé acababa de despertarse y actualmente estaba practicando su única habilidad: llorar. Xu Xiao rápidamente levantó al niño y comenzó a calmarlo. «¿Qué es esto?». Zhuge Yue parecía un tanto sombrío cuando preguntó fríamente. Xu Xiao le dirigió una mirada extraña cuando ella contestó honestamente: «¿Un bebé?». «Lo sé». Zhuge Yue se estaba impacientando y gritó: «¿De quién es este niño?». Xu Xiao recordó repentinamente que aún no había explicado toda la situación y comenzó a elaborar: «Es el tercer hijo de Li Ce, Li Qinrong.
aunque es posible que tengamos que darle un nombre diferente de ahora en adelante. Su madre se llamaba San Siming. Antes de morir, Lise me entregó a este niño y me informó que le sacara del palacio por temor a que este pequeño fuera herido si se quedaba en el palacio. El hijo de Lise, Tsugeyue, frunció el ceño, solo para ver los labios carmesí del niño y los dientes blancos y puros con el par de ojos negros que miraban hacia él. En este momento, estaban jugando con la decoración que colgaba de la ropa de Xuxiao. Con los ojos en blanco, a simple vista, su comportamiento parecía exactamente igual a cierto amigo que había fallecido. Su corazón de repente se sintió con cierta tristeza. Justo cuando estaba a punto de hablar, el niño de repente se volvió hacia él, con los ojos en blanco. El niño comenzó a llorar con toda su fuerza de nuevo, aparentemente perturbado por algo. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás llorando? Xuxiao parecía bastante perpleja. Mei Xiang también se apresuró y le preguntó a las niñeras: ¿podría el niño tener hambre? La niñera inmediatamente negó con la cabeza y le explicó que le había bebido leche hacía un poco tiempo. Mei Xiang sacó la ropa interior del niño. Estaba claro que tampoco estaba mojado. Xuxiao de repente pensó en algo cuando se giró y le habló a Tsugeyue. Puede que no le gustes al niño. La cara de Tsugeyue palideció y gritó: ¿por qué no le voy a gustar? Trata de distanciarte para ver si es verdad. Cierta persona se sintió incapaz de aceptar esta sugerencia cuando frunció el ceño y respondió: ¿por qué? Ni siquiera le di una paliza. Algunas personas simplemente no son buenas con otras. Tal vez seas de esta categoría. De hecho, cuñado, trataré de alejarte. Quizás Ronger no tendrá tanto miedo después de ver que te estás alejando. Ying Ying continúa avivando las llamas a un lado. ¿De qué estás hablando? Yueki replicó débilmente a un lado en un intento de ayudar a su maestro. En realidad, el maestro es bastante amable y amigable. Y con eso, su voz se fue apagando, volviéndose inaudible. Finalmente, Tsugeyue se fue. Li Qinrong de repente dejó de llorar. A pesar de que estaba llorando fuerte anteriormente, uno ya podía ver la sonrisa en sus mejillas. En poco tiempo, toda la multitud estalló en risas. Parecía que el niño se había lastimado la cabeza accidentalmente mientras jugaba con la espada de Yueki y terminó mordiendo el hombro de Yueki con furia. Tsugeyue se sentó en una roca muy lejos y mirando a la multitud sonriendo a lo lejos, murmuró en su corazón: este niño es realmente como su padre. Xuxiao se apresuró y se sentó a su lado. Incluso el todopoderoso Yueki y los demás no sabían cómo manejar a este niño. Poco después, entregaron al niño aturdido a Fang Shu y gritaron: ¡Dios mío! El niño parecía tan sorprendido. Ven, debes abrazarlo primero. ¡Ay, Dios mío! Te dije que lo abrazaras. Solo tómalo. Xuxiao abrazó el brazo de Tsugeyue y apoyó la cara en su hombro. Ella lo miró de lado mientras soltaba un suspiro de alivio y dijo: el incidente finalmente terminó. ¿Estás cansada? Algo. Xuxiao cerró los ojos mientras la luz dorada del sol se reflejaba en su rostro. Me preocupa que te hayas preocupado, así que intenté apurarlo todo. Tsugeyue todavía se sentía bastante molesto y continuó preguntando: ¿por qué no leíste mis cartas? No sabía si podría tener éxito. Xuxiao levantó la cabeza y sonrió a Tsugeyue. No estaba segura de si podría tener éxito, de que podría morir. Me preocupaba que después de leer tus cartas, tal vez no hubiera tenido el valor suficiente para continuar. Xuxiao sonrió como una flor, de una manera que Tsugeyue pareció no haber visto nunca antes. Ella sonríe sin preocupaciones. Ella continuó: tú eres mi talón de Aquiles. Me haces poco dispuesta a permanecer fuerte. Mirándola, la cara de Tsugeyue se volvió gentil. Acercándola, le dijo con voz calmada y profunda: cuando estés a mi lado, no necesitas ser fuerte. Cuando terminó, le dio un beso en la frente. ¡Uy! ¡Esto es tan vergonzoso!, Ying Ying gritó. El cielo era tan vasto, mientras el paisaje rojo con las hojas otoñales se extendía hacia el horizonte. Xuxiao nunca había visto a Tsugeyue dormir tanto de una vez. En el momento en que abordó el barco de Kang Zhou, durmió y no abrió los ojos durante un día entero, y ni siquiera se dio cuenta cuando Xuxiao entró en su habitación. Yueki dijo que no había dormido bien desde que partió de la ciudad de Zhenguang.
Probablemente ya estaba cansado. La condición de Suge Yue no parecía muy buena. En los últimos días, ella lo había visto discretamente tomar una medicina negra. Ella había ido a preguntar a Yueki sobre eso, pero él trató de ocultárselo. Mei Xiang sabía algo de medicamentos, y luego informó a Xu Shao que Suge Yue probablemente estaba demasiado cansado y se habría resfriado. Estaba demasiado cansado y resfriado. Xu Shao se sentó en la silla mientras tomaba su barbilla. El barco avanzó bastante bien, ya que no había viento ni olas. A pesar de que las ventanas estaban bien cerradas, todavía se podía ver la vaga silueta del paisaje distante. Una vez más, recordó aquella vez en que Zhao Xuner la había obligado a escapar. En ese momento, Zhang Ziyu y Zhang Ziming eran simplemente nobles exiliados, y Li Se todavía estaba bien y vivo como el despreocupado príncipe del Imperio Tang. El señor Wu, Lady Yu y otros seguían bien y vivos, luchando por sus sueños. Yang Xuan, su mejor amigo y su amado, en cuanto a ella misma, estaba segura de que podría contribuir algo a este mundo maltratado por sí misma, ayudada por amigos de fe similar. Sin embargo, el asesino más cruel del mundo es el tiempo. Ahora Li Se se había ido. El señor Wu fue asesinado. Lady Yu murió abrazada. Zhang Ziyu arrastró a su familia junto con sus ambiciones. Sus amigos más cercanos nunca fueron tan leales a la causa, y la mayoría la abandonó. Incluso Yang Xuan finalmente se convirtió en un extraño. Con el paso del tiempo, incluso los vastos logros se cubrieron de polvo, mientras los sueños se desvanecían como niebla y como la hierba alta a fines del otoño, meciéndose en el viento con las hojas marchitas, burlándose de los demás por sus últimas promesas. De hecho, nadie podría cambiar, incluso ella misma. ¿Podría decir que era la misma persona? Volviendo la cabeza lentamente, Suge Yue parecía estar aún dormido. Siempre había sido una persona obstinada y torpe. Incluso mientras dormía, sus cejas estaban firmemente fruncidas, con sus ojos generalmente fríos, cubiertos por sus párpados. Sus rasgos hermosos y bien definidos parecían más obvios que nunca. Se rumoreaba que las personas que se parecían a él eran frías y sin emociones. Sin embargo, solo él era tan firme en sus emociones y se aferraba a sus sentimientos durante tanto tiempo que incluso ella sentía lástima por él. El Imperio Tang fue más oscuro de lo esperado, ya que la corriente subterránea se extendió sin previo aviso. Era bastante diferente del conflicto que mostraba el Imperio Xia, y tomaba principalmente forma en una flecha invisible. Envueltas con capas de adornos y decoraciones, las flechas ocultas podrían matar a personas antes de que uno pudiera incluso darse cuenta del asesino. Al final, pudo descubrir que incluso la muerte del padre de Li Se se debía a la madre de Li Se. Ella había tratado repetidamente de matar al emperador en una variedad de métodos que iban desde el veneno hasta el asesinato. En el proceso, casi tuvo éxito, unas cuantas veces. Sin embargo, el viejo emperador simplemente la abandonó y no dio a conocer esos incidentes. El viejo emperador también estaba bastante furioso y había amenazado con herir al rey Luo y su familia. También había intentado evocar sus celos, prestando toda su atención a las otras damas del harén, y la había detenido bajo arresto domiciliario innumerables veces. Sin embargo, todavía no podía ganarse su propia conciencia. A medida que creció, despidió todo su harén y prestó toda su atención a ella. Ella parecía haber sido tocada por él, y finalmente le dio unos cuantos años de paz. En última instancia, todavía murió en sus manos. Mientras tomaba su medicina, tomó un bocado por error y fue envenenado a muerte. Era solo que él sabía que ella tenía deseo de matarlo. Todos estos años, cada comida que había comido había sido envenenada. Ella había consumido el antídoto de antemano. Sin embargo, su cuerpo había sido devastado por los innumerables tipos de venenos. Ella esperó su momento de descuido para que él muriera. El emperador Tang murió en manos de la mujer que más amaba. A pesar de haberse protegido contra ella toda su vida, no era rival para su persistencia y paciencia.
Sin embargo, no pudo soportar matarla, dejando un decreto final para expulsarla del palacio, para no volver a intervenir. Los forasteros solo conocían el profundo amor entre el rey y su reina. No sabían que el emperador solo había querido proteger a su único hijo antes de morir. Por desgracia, este secreto todavía fue dado a conocer a Zhang Ziyu por su hermana. Después del fallido intento del asesinato de Zhang Ziming en Li Se, sacó a la emperatriz viuda del templo y la introdujo en el palacio, usándola para matar a Li Se y al momento de prosperidad del imperio Tang. La emperatriz viuda Yao también se había suicidado luego de enterarse de la muerte de Li Se. Xu Shao no sabía cómo se sentía en ese entonces. ¿Fue un sentimiento de euforia y cierre, habiendo finalmente logrado su venganza? ¿O fue un sentimiento de impotencia y remordimiento, haber cometido un gran error? Era una mujer terca y extrema. Debido a los eventos que sucedieron en ese entonces, mató a 2 hombres que la amaban más en el mundo, hasta su último aliento. ¿Todavía se reiría de haber logrado finalmente un cierre? Tal vez no. Después de todo, cuando vengó a su esposo e hijo, mató a otro esposo e hijo. Por una enemistad, arruinó la vida de otra mujer. Después de la muerte de la emperatriz viuda Yao, fue enterrada con el emperador Xizong en Meishan. En aquel entonces, cuando estaban vivos, se despreciaban constantemente. Lucharon, conspiraron y trataron de asesinar a los demás, creando una red de resentimiento toda su vida. En última instancia, se reunieron en el frío mausoleo imperial, solo como compañía por el resto de la eternidad, para no volverse a separar nunca más. Xu Shao no sabía lo que sucedió en ese entonces, no entendió por qué los sentimientos de odio pueden causar que alguien asuste tanto. Sin embargo, pensó para sí misma que a veces la emperatriz viuda Yao todavía tenía algunos sentimientos de amor maternal por Li Se. Todavía recordaba esa tarde soleada cuando esa anciana le dijo mientras fruncía el ceño: «Él anda por el palacio todo el día. Sí, yo. Sí eres libre. Disuádele. Después de todo, él es el príncipe heredero de Tang. Ya no puede ser tan juguetón». En última instancia, con la muerte del rey Luo, los últimos restos de amor se extinguieron. Ella había sido consumida por los demonios en su corazón, pagando el precio por perder su vida. El sonido de un crujido comenzó a hacerse eco. La ventana se abrió ligeramente por el viento, lo que provocó que las cortinas se balancearan, y despertó a Xu Shao de su profundo pensamiento. Se dio la vuelta para ver que Zhuge Yue se había despertado y estaba inclinado a un lado de la cama. Estaba vestido de blanco y parecía rejuvenecido. La expresión fría habitual en su rostro fue reemplazada por la paz y calidez. Cuando la vio volverse, agitó la mano para indicarle que viniera hacia él. Se acercó y le sirvió una taza de té mientras le preguntaba: «¿Has dormido bien?» «Sí», respondió él, mientras tomaba un sorbo del té. «Si alguien no se hubiera colado en mi habitación para suspirar, habría dormido mejor». Xu Shao se sonrojó mientras lo miraba. «¿Tienes hambre?» Él asintió y dijo: «Un poco, estoy mucho mejor ahora». Xu Shao se levantó y comentó: «Has estado dormido un día y una noche. Por supuesto que tienes hambre. Le dije a la cocina que te preparara algo de comida». «No es necesario». Zhuge Yue extendió su mano para tomar su mano, guiándola a sentarse a su lado en su cama. «Hazme compañía por un rato». Xu Shao sonrió mientras ella obedecía. «¿Has estado en un sueño durante mucho tiempo? ¿En qué estabas pensando ahora mismo?» Zhuge Yue sostuvo su mano y dijo con naturalidad. Xu Shao negó con la cabeza y respondió: «Algunas cosas viejas que no son importantes». Zhuge Yue sonrió cuando se inclinó por el frente de la cama y la miró por el costado de su ojo. «No tengo nada que hacer de todos modos. Vamos a escuchar tus pensamientos». Xu Shao se sonrojó una vez más y trató de evitar el tema. «Te dije que no es nada importante. No hay mucho que decir». «¿Ah, sí?», Zhuge Yue respondió con un tono exagerado. «¿Realmente no hay mucho que decir?». Cuando Xu Shao estaba a punto de hablar, Zhuge Yue de repente se inclinó hacia adelante y puso sus labios sobre los suyos. Ella comenzó a sentir una sensación de calor,
cuando la mano alrededor de su cintura apretó su agarre sobre ella. Sus fríos labios comenzaron a calentarse cuando su lengua se deslizó dentro de su boca. Él entrecerró los ojos y la miró con una mirada profunda en sus ojos. Sugeyue de repente la levantó y la tiró en la cama con él encima. Xu Xiao exclamó sorprendida, pero su voz fue ahogada. «Esa es tu lección por no ser obediente». Xu Xiao lo miró y le rozó la mano contra sus labios, ligeramente hinchados. «¿Esa es tu forma de castigo?» «No del todo». Sugeyue se rió, mientras su voz llevaba un tono de arrogancia. Levantó la vista y continuó. «Hay algo más intenso. ¿Quieres intentarlo?» Xu Xiao entrecerró los ojos y miró al arrogante hombre frente a ella. Se inclinó hacia adelante y lo miró seductoramente. Sugeyue estaba aturdido. Antes de que él tuviera tiempo de responder, ella mordió el área alrededor de su barbilla con fuerza. Sugeyue soltó un gruñido y usó su mano para sentir el área alrededor de su barbilla. Aunque no había sangre, se había dejado una hilera de marcas de dientes allí. No creas que te tengo miedo». Xu Xiao agitó los puños en señal de desafío mientras proclamaba con arrogancia. Sugeyue agitó las muñecas y respondió. «Muchacha maldita, te has vuelto más salvaje estos últimos años. Parece que tendré que enseñarte una lección entonces». Justo cuando estaba a punto de golpear, Xu Xiao saltó de su mano y corrió hacia la puerta. «¿Soy tonta?» Ella procedió a abrir la puerta. «¡Ay!». Ying Ying y el resto cayeron hacia atrás de la habitación. Mientras se ponían de pie, se sonrojaron y saludaron torpemente a los dos. Xu Xiao se sonrojó mientras miraba a Ying Ying y Ping Gan con el ceño fruncido. Yue Qi también estaba detrás de ellos. Ella gritó. «Yue Qi, ¿estás siguiendo sus tonterías?» Yo estaba pasando. Quería pedirles a los dos que coman». Yue Qi se levantó y trató de proclamar su inocencia, asintiendo mientras caminaba hacia el exterior de la habitación. Continuad. Salió corriendo de la habitación después de terminar sus palabras, dejando un mensaje de despedida. «Maestro, vaya por ello». Ying Ying continuó con una mirada descarada y gritó dulcemente. «¡Cuñado!». El humor de Sugeyue se animó. Sacó una daga pequeña exquisitamente tallada con unos pocos rubíes tallados en ella y recompensó a Ying Ying por sus esfuerzos. Cuando Ping Gan dio la vista frente a él, siguió su ejemplo. Como Sugeyue no tenía nada para regalarle, prometió darle un buen caballo una vez que regresaran a Zhenguang. Los dos cantaron 3 veces. «¡Viva el cuñado! ¡Viva el cuñado!». Los ojos de Xu Xiao estaban llenos de ira cuando se dio cuenta de que las tácticas de soborno de Sugeyue eran bien practicadas, lo que no era como su carácter habitual. La escena fue preparada en poco tiempo. Como estaba al aire libre y había niños pequeños presentes, se preparó una fiesta informal. Todos se sentaron a la mesa juntos. Yue Qi y los demás eran un poco reservados, mientras que Ying Ying, Ping Gan y Mei Xiang estaban animados. He Xiao, que se había familiarizado con Yue Qi y el resto en los últimos días, también estaba animado. El ambiente era alegre. El sol se ponía cuando terminaban su comida. Yue Qi explicó que estaban en la cresta de Kang y que llegarían al condado de Hu en unos días. Xu Xiao se dio cuenta de que se estaban acercando a Zhenguang. Los vientos de la tarde eran fuertes. Xu Xiao se sentó en la cola del bote mientras observaba la puesta del sol manchando el río rojo. El tiempo había pasado en un instante. Ella había pasado 14 años aquí. Su vida pasada brilló frente a ella como un sueño. Pensó en el hecho de que había renacido en esta vida después de haber muerto en la anterior. ¿Continuaría Li Se su vida en otro mundo? ¿Qué pasa con el señor Wu y Lady Yu? Wang Wan y Xiao He se encontrarían y recordarían incluso después de que hubieran muerto. Se sentó allí mientras vagaba en un pensamiento profundo. Miró hacia el sol y al parecer vio a Li Se mirándola con ojos entrecerrados y diciendo: «Come más carne, tu figura es indeseable». «¿En qué estás pensando?». La voz de Sugeyue de repente sonó por detrás de ella. Xu Xiao se volvió y lo miró. Estaba vestido de púrpura, con algunas palabras y patrones en su atuendo. La ropa, aparentemente normal,
se veía diferente en él, proyectando una aura única que solo él podía sacar. Xu Shao lo miró con los ojos muy abiertos. Suge Yue frunció el ceño y dijo con cierta inquietud: ¿Qué estás mirando? Eres como una tonta. Cuando terminó su oración, se sentó a su lado. Cuando las olas se formaron alrededor del bote, los pájaros volaron a través del cielo rojo. Los vientos soplaron en sus mangas, haciendo que revolotearan en el aire como mariposas. Xiner, ¿por qué cambiaste tu nombre a Xu Shao?, preguntó Suge Yue. Xu Shao se dio la vuelta y respondió: «Porque no soy Yin Yuer. Mi nombre original era Xu Shao. Yo morí antes. Después de eso, ¿cómo lo pongo? Como todos afirman, mi espíritu tomó su lugar en el cuerpo de Yin Yuer. Después de que escapé, cambié mi nombre de nuevo». Suge Yue no esperaba que ella respondiera de esta manera, ya que estaba aturdido. Después de un buen rato murmuró: «¿Qué hay de la primera vez que te vi entonces? Acababa de poseerla por unos días. Estaba a punto de escapar». Suge Yue asintió y bajó la cabeza, aparentemente usando todo su esfuerzo para pensar en la credibilidad de sus afirmaciones. «Oye, ¿no me digas que realmente crees eso?» Xu Shao estaba aturdida, ya que estaba pensando que sus palabras eran absurdas. Recordó que le había contado esto a Yan Suen cuando eran jóvenes. Él había pensado que su cerebro había sido dañado por una fiebre. Luego procedió a darle un tazón de medicina. A partir de entonces, ella no había mencionado esto nunca más. «Te creo». Suge Yue la miró con una expresión extraña en sus ojos mientras fruncía el ceño. «¿Por qué no? He investigado tu historia antes. Los sirvientes habían dicho que tu carácter había cambiado después de que regresaras de la sesión de caza humana. Pensé que te había sorprendido entonces. Ahora que lo veo, tu explicación tiene más sentido». Suge Yue asintió y aceptó su explicación mientras continuaba. «No es de extrañar, no tenía tu ingenio ni tu crueldad cuando tenías 7 u 8 años. Eso es porque no tenías esa edad. No me digas que tenías 70 u 80 años cuando moriste». Xu Shao fue incapaz de comprender su lógica cuando ella dijo con incredulidad: Yo tenía 27 años». «¿27?» Suge Yue frunció el ceño y comentó con tristeza: «Eso ya es ser bastante mayor. ¿Estuviste casada? ¿Tuviste hijos?» «En realidad no», respondió honestamente Xu Shao. «Con 27 no se considera mayor en mi época. En mi cultura, la gente generalmente se casa muy tarde». «¿Dónde está tu ciudad natal? ¿El Imperio Tang? ¿El Imperio Xia? Ya que tenías sentimientos tan fuertes por Yanbei, ¿podrías haber nacido realmente en Yanbei?». Mientras hablaba de eso, la cara de Suge Yue de repente cambió cuando preguntó ansiosamente: «¿Podría ser la madre de Yan Suen? Teniendo en cuenta el momento, debería ser mayor». Xu Shao se perdió en cuanto a qué reacción debería tener. Ella explicó: «Soy de un mundo diferente y no estoy en el mismo continuo espacio-tiempo que tú. Mi mundo está en un mundo paralelo. No solo nos separamos inicialmente por el espacio, también estamos separados por el tiempo. Sería imposible para nosotros rebasarlo, ¿lo entiendes?». Ella hizo todo lo posible por explicárselo a Suge Yue y confió en poder transmitirle el significado de una manera que él pudiera entender. Mientras trataba de hacer un gesto, quería darle una buena analogía, pero no pudo encontrar una buena. Ella había subestimado la capacidad de comprensión de Suge Yue. El hombre frunció el ceño ligeramente y preguntó: «¿Así que es como un manzano? Yo soy las hojas de la primavera y tú eres las hojas del otoño». Xu Shao estaba aturdida. Nunca había pensado que él podría venir con una analogía tan acertada y rápidamente aceptó: «Tienes toda la razón. No solo hay tiempo, también hay espacio. ¿Lo entiendes? Es decir...». «Oh», Suge Yue asintió y casualmente dijo: «¿Así que soy las hojas de manzana en primavera y naranjas en otoño?». Xu Shao estaba completamente aturdida mientras se quedó estupefacta por un largo tiempo y finalmente asintió: «De hecho». Y luego Suge Yue se dio la vuelta y siguió mirando las olas en el río. El sol poniente brillaba en su rostro, bañándolo en un brillo dorado. Xu Shao no pudo evitar una sensación de asombro al verlo tranquilo que podía estar incluso después de escuchar esta historia. Quedó completamente impresionada por su fortaleza mental y sabiduría. Permaneció tan firme. No parecía demasiado interesado y no hacía preguntas como: «¿Cómo se ve la gente en otro mundo?».
¿Cuántos ojos tiene tu gente? ¿La gente de tu mundo se ve como bestias y le crece el pelo por todas partes? Como si solo las personas en este mundo fueran dignas de ser tan hermosas, de tener un rostro perfecto, mientras que el otro mundo estaba compuesto de bestias. Esta era la verdadera calma, inquebrantable, incluso ante una catástrofe. Entonces, ¿cómo es la gente en tu mundo? ¿Cuántos ojos tiene tu gente? Después del silencio, cierto hombre, que se pensaba que estaba lleno de sabiduría, parecía muy interesado y preguntó: ¿podría ser que sois como bestias y estáis cubiertos de pieles? He visto así algunas personas en la frontera del sur. ¿Podrían ser tus parientes lejanos? Xu Shao respiró profundamente y comenzó a educar a su Gueyue sobre el conocimiento de su mundo.